comentando. Pero bueno, esta es la última clase que yo dicto este año también. Igual yo el próximo año voy a dictar otros cursos también. Espero que de repente también les guste. Así que nada, vamos a seguir avanzando. Hoy día es la última clase, al menos para mí. Pero bueno, a ver chicos, importante el tema de que me vean más como un consultor para que esto de repente corra un poquito más. Entonces hoy día vamos a tocar dos temas bastante importantes, o sea, vamos a juntar como que algunos temas que nos quedó pendiente el día de ayer y voy a cerrar con el tema de métricas que me interesa mucho que también puedan manejar, ¿sí? Entonces me avisan si pueden ver mi pantalla. Sí se ve, licenciada. Muchas gracias, Blanca, muchas gracias. Entonces, a ver, chicos, antes de empezar un poco, vamos a identificarnos un poco con el emoticón que tenemos en el frente. No sé cómo están el día de hoy, cómo se sienten. El día estamos martes 19 de diciembre, con un calor bastante demandante acá en Lima también. Pero a ver, cuéntame un poco, elijan un poco el emoji que tienen delante de ustedes, a ver cómo están el día de hoy. No sé qué veo, veo bastantes cositas así. Ah, en el Cusco está haciendo frío, sí. Y yo viajo para la ciudad del Cusco de repente mañana para pasar las fiestas por allá. Ok. Ah, ok. Muchas gracias, Eric, por el consejo. Ah, Blanca, mira que también. Creo que también está la temporada por allá en invierno, ¿no? Acá en Perú es como que un poco depende de la ciudad donde estés. En Cusco ahorita yo sé que está empezando el tema del invierno, y vamos a empezar todo el tema del verano. Entonces, vamos a ver cómo nos va. ¿Sí? Ah, occidente. Vale, vale. Listo, chicos. Entonces vamos a empezar la clase el día de hoy. Veo que estamos bastante animados por el tema de cerrar mucho la clase de hoy, que tiene que ver mucho con atracción de talento, reclutamiento y selección. Así, Tarapoto hace calor. Pero creo que Iquitos hace un calor un poquito más pesado, ¿no? No, pero Tarapoto es precioso también, Garci. Me gustaría regresar para allá, espero volver a hacerlo en algún momento. A ver, chicos, vamos a avanzar la clase. Es importante que cuando nosotros manejamos todo el tema de estrategia de atracción de talento o reclutamiento y selección, como lo prefieran llamar, hay algo clave que siempre hay que tener en cuenta, ¿sí? La estrategia de atracción de talento no es algo suelto. Tiene que ir ligada mucho a la estrategia de negocio, a la estrategia de recursos humanos también, que hay mucha interdependencia. Esto se refiere a que uno necesita del otro y viceversa. Entonces, digamos que la estrategia de reclutamiento y selección cae dentro de la estrategia de recursos humanos, ¿sí? Que está ligada mucho a la estrategia de negocio. Esa cadena tiene que ser bastante fuerte, porque si no la estrategia que uno plantea al final no funciona, porque recordemos un poco que cualquier estrategia que nosotros planteamos de recursos humanos tiene que estar bastante ligado al tema del business, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más revisamos? El día de ayer básicamente toqué más 10 puntos importantes para poder desarrollar mucho lo que es la estrategia de talento, que es algo importante que también uno tiene que tener en cuenta, ¿sí? Uno, hablamos mucho de lo que es marca empleadora. Hablamos de que cuando uno hace la estrategia de atracción de talento, hay que tratar a los clientes como, hay que tratar a los candidatos como clientes. ¿Esto qué significa? Que hay que tratar mucho el tema de experiencia, ¿sí? Hay que cuidar mucho el tipo de experiencia que nosotros estamos dando tanto a los postulantes como a los candidatos, que de alguna manera queremos que ingresen a la compañía, ¿sí? Otro tema que también tocamos el día de ayer es la importancia un poco del tema de las redes sociales. Antes de repente no se utilizaba mucho para el tema de recruitment, pero ahora sí. O sea, ahora sí es súper clave el tema de utilizar redes sociales, sobre todo para procesos masivos, ¿sí? A ver, Blanca, tú me dices, ¿cuál es la diferencia entre gestión estratégica de talento y estrategia administrativa de recursos humanos? Básicamente como que uno incluye al otro, sí. La estrategia para mí de recursos humanos incluye todos los procesos que entran dentro de Human Resources, ¿sí? Y la estrategia de gestión de talento es un pilar de la estrategia de recursos humanos, ¿sí?
Enfoquémoslo básicamente. Y más que una diferencia, uno incluye al otro. Otro tema que estuvimos viendo ayer cuando hablábamos mucho de la estrategia de talento era que nuestras ofertas laborales o los job posting que uno maneja tiene que de alguna manera estar enmarcado dentro de la cultura organizacional, ¿sí? Entonces, acá es muy importante alinear mucho la cultura que tiene la compañía a los job posting o a las ofertas laborales que nosotros manejamos, ¿sí? Otra estrategia que ayuda mucho dentro de atracción de talento es manejar todo el tema de referidos, que como les comentaba el día de ayer, mucho depende de la cultura también y de que hay que establecer claro el tema de política, la línea de comunicación, si hay algún tipo de incentivo, igual, pero todo eso tiene que estar bien enmarcado y sobre todo tiene que llevar una política bien clara para comunicar y evitar de repente ciertos temas que internamente se podrían confundir, ¿sí? Otro tema que también revisamos es el sistema de seguimiento de candidatos. Esto porque sabemos que estamos en plena era digital y el tema de inteligencia artificial pues ha venido desde hace un par de años, si no es un poco más. Entonces hay ya sistemas de ATS que de alguna manera se utilizan mucho para hacer el tracking de seguimiento de candidatos, sobre todo cuando tenemos volumen en tema curricular o necesitamos hacer mucha demanda de repente en temas de interviews, etcétera, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Otro que revisamos son las bolsas de trabajo especializados que nosotros utilizamos para poder atraer al mejor talento también en la compañía, ¿cierto? Entonces hablamos mucho de repente del tema de Boomerang, el tema de CompuTrabajo, el tema de LinkedIn que también se utiliza mucho, el tema de Indeed también o el tema de Glassdoor. Utilicemos la mejor bolsa que se adecue un poco al tipo de cultura o al tipo de perfiles que nosotros estamos buscando para la empresa. Sí, eso también es importante. Otro tema que revisamos es el tema de las entrevistas. Recordemos que el tema de las entrevistas de trabajo que uno realiza como reclutador o especialista de talento, pues ya estamos face to face frente al candidato o hacemos un contacto telefónico con ellos. Recordemos que somos el referente de la compañía, entonces hay que brindar la mejor experiencia posible al candidato o al postulante. Sí, eso es importante también. Otras cosas que nos ayudan mucho son los videos de reclutamiento. Es una herramienta súper sencilla, sobre todo para brindar información a los candidatos, sobre todo cuando uno de repente hace procesos masivos, etcétera. Ayuda mucho, ¿sí? Esto para que de repente la persona que es encargada de reclutamiento pues no esté repitiendo constantemente algún mensaje y podamos de repente optimizar tiempo también en las actividades que puede realizar la persona, ¿sí? Otro tema que nos ayuda mucho cuando nosotros hacemos estrategia de atracción de talento también es el tema de los candidatos anteriores, ¿sí? A veces nosotros manejamos cierta terna o 5 personas para alguna posición, pero como estrategia de repente uno puede ocupar la vacante y las otras personas que también tienen buen perfil nos pueden cubrir algún tipo de estrategia o algún tipo de puesto dentro de la organización también, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay algo importante que también hay que tener cuando uno maneja estrategia de talento. Para mí la clave mucho es el tema de marca empleadora, ¿sí? Así que vamos a hablar un poquito más acerca de esto. El eslogan básicamente para mí es que hagamos que el tema de tu marca empleadora se destaque dentro del mercado de talentos. Es como que tú me digas, Girasol, que puede hacer mucho más atractiva a la compañía a diferencia de la competencia que uno tiene, ¿sí? Eso es muy importante, sobre todo si estamos como que en sites donde la compañía está acá y al frente tienes la competencia o estás en una zona industrial donde de repente tienes las compañías al costado y cuando uno hace atracción de talento pues tiene que buscar algo que diferencie mucho de la competencia, ¿sí? Esto en tema de experiencia es bastante demandante, entonces hay que focalizar mucho en la estrategia que tienes que diferenciarte de alguna forma, ¿sí? De alguna manera el candidato que está entrando a trabajar a la compañía o está buscando aplicar a la empresa tiene que decir, oye, decido por la compañía A y no por la compañía B por algún tema en específico. Sí, eso también es súper clave cuando uno maneja estrategia de talento. Entonces, hay 3 temas o 3 pilares que son muy importantes cuando uno trabaja marca empleadora, ¿sí? Uno es el tema de la reputación, otro tema es la propuesta de valor y en tercero tenemos el tema de experience o el tema de experiencia que también es súper clave, ¿sí?
Cuando yo hablo netamente de reputación, básicamente es de la compañía. ¿En qué sentido? Ya con el tema de las redes sociales, que de alguna manera son un boom, los rumores, pues, de qué es lo que está pasando en la compañía viajan a la velocidad de la luz, ¿sí? Un solo tweet o un solo, no sé, un solo video corto que alguien pueda subir al tema de TikTok o algo así, puede causar mucho impacto en la reputación de la compañía. Eso es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo los estudios de ahora es que la gente que aplica los trabajos, la decisión que a veces uno toma para poder incorporar a trabajar, es que si bien la compañía es atractiva, algunos de alguna manera piensan y dicen el impacto que va a tener la reputación de la compañía en la propia reputación personal del candidato o de la nueva persona que de repente está incorporando a trabajar a la empresa. ¿Sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. En tema de reputación, yo les recomiendo, hay un video que uno de repente lo puede ver de manera gratuita que se llama Dirty Money, donde te habla mucho de ciertos incidentes que realmente afectaron mucho tema de reputación de compañía a gran escala, y hablamos de compañías bastante grandes, ¿sí? Entonces, yo les voy a mostrar algo que sonó mucho el año 2019 más o menos, no sé si saben, el tema del caso de Volkswagen, que de repente es lo más conocido que se tiene, o en el caso del Perú, el tema de Graña y Montero, efectivamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver acá el video como para más o menos tengan un tema de margen, qué tipo de situaciones puede afectar mucho el tema de reputación empresarial, ¿sí? Porque al final uno como recursos humanos también tiene que manejar eso. Entonces, ¿cómo convences también de alguna forma a la gente para que pueda unirse a trabajar a la empresa después de ciertos incidentes que puedan pasar en la empresa, ¿sí? Entonces yo les muestro acá el video. Volkswagen has fallen to number 2. One reason, the company admits it rigged 11 million vehicles worldwide to cheat on emissions tests. Here's a breakdown of the scandal, blow by blow. A group of scientists at West Virginia University discovered that Volkswagen was using software in its diesel cars to cheat on clean air tests. The software detects when the car is being tested. The engine then runs differently, making emissions seem cleaner than they ordinarily are. They find emissions are up to 40 times higher than legal limits, but the company repeatedly denies the claims to U.S. officials. The U.S. Environmental Protection Agency announces that Volkswagen was manipulating its diesel cars to score better on emissions tests. Volkswagen admits rigging 500,000 cars in the U.S. to work around emission laws, but the company's problems are bigger than that. It admits the problem is global in scale, affecting 11 million cars worldwide. Amid calls to fix the affected vehicles, VW halts the sale of diesel cars in the U.S. CEO Martin Winterkorn apologizes and resigns. He's replaced by Matthias Müller, the head of VW's Porsche brand. Meanwhile, Volkswagen is hit by endless lawsuits from customers upset that their cars have lost value because of the software. Volkswagen's German headquarters are raided by police in search of incriminating documents as German prosecutors investigate. Volkswagen says they are cooperating, and anyone involved will face the full consequences. Days later, the French and Italian offices are also raided. Plans are announced to start recalling the 8.5 million affected cars across Europe. The company says they will be fixed by the end of 2016. VW cedes its recently won title of world's top automaker to Toyota. Michael Horn, head of Volkswagen in the U.S., testifies to U.S. lawmakers, blaming the scandal on a few engineers. Senior management was not involved, he says. After months of apologizing, VW decides it's time to pay up. The company forks over $500 each to owners of affected cars in the U.S. The gesture cost Volkswagen $250 million, but for some customers, it's no longer enough. They demand a buyback of the rigged vehicles.
9 managers suspected of involvement in the scandal are suspended by the company. Volkswagen says it will set up a fund to compensate owners, tapping mediator Ken Feinberg to decide how much each should get. Another exec is out. This time it's Michael Horn, CEO of Volkswagen Group of America. He resigns. Volkswagen reaches a deal to buy back or fix 500,000 U.S. cars involved in the emissions cheat. The company says the price tag for the crisis is double its original estimate. It sets aside about $18 billion to deal with the cost of the scandal. VW agrees to pay up to $14.7 billion to settle the issue. That's much more than any other automaker has paid for wrongdoing. Most of that money will go to owners of the affected vehicles. In addition to compensation for lost value, Volkswagen will have to either buy back or fix the cars. But this isn't the end of the story. The company still faces civil and criminal investigations. No sé si conocían un poco el tema de Volkswagen dentro del tema de reputación empresarial, llamamos así. No sé si vieron la noticia, lo escucharon, es algo novedoso, no sé. No sé si lo vieron en algún momento. No, licenciada, de mi parte no. No, ok. Es algo que sonó mucho, sobre todo dentro del rubro automotive, que de alguna forma, pues, el tema de las emisiones que Volkswagen daba dentro de los coches, pues tenían como que un chip especial que al momento de medir las emisiones en Estados Unidos estaban dentro del margen, pero era gracias al chip, no era algo que realmente los motores de los coches realizaban de alguna manera las emisiones que pedían. Entonces, al final, cuando se hizo la prueba, se descubrió que habían incorporado este chip adicional y fue pues todo un escándalo dentro del mundo automotriz. Pero lo que yo me voy dentro de recursos humanos, ¿se imaginan después de un escándalo así cómo se sintieron la gente que trabajaba en ese momento en Volkswagen? Hubo mucha gente que renunció, desde los directores. Me acuerdo que el propio director de Volkswagen allá en Asia también dimitió, o sea, se disculpó, pero al final tuvo que renunciar. Entonces, no solamente ellos, sino también bastante personal de Volkswagen al final retiró porque no se sentían muy a gusto dentro de la compañía después del escándalo, ¿sí? Entonces, hay cierta situación que uno tiene que manejar. Entonces, después de esto que viene el after, cuando uno quiere atraer al mejor talento a una compañía que tiene ese tipo de escándalos, demora un poco el proceso, pero es parte un poco de la estrategia que a veces uno maneja, ¿sí? Claro, esto pasó hace casi como más de 9 años, 8 años atrás, pero de alguna manera es un hito dentro de la historia de la compañía. Entonces hay que hacer todo un trabajo como para poder dejar de lado ese tema. Pero al final, este tipo de situaciones afecta mucho cuando uno plantea la estrategia de atracción y talento, ¿sí? Porque al final uno cuando quiere atraer al talento y quiere de alguna manera enamorar y decir, oye, vas a venir a trabajar a la mejor compañía del rubro automotriz, te van a decir, oye, no, pero mira lo que están haciendo, no están cumpliendo mucho con el tema ético que de repente se pueda manejar, ¿sí? Entonces, no, gracias, no estoy interesada en trabajar en la compañía, ¿sí? Lo hago porque son situaciones que las compañías también pueden enfrentar. Entonces, cuando uno plantea la estrategia de reclutamiento, tiene que manejar también ese tipo de situaciones. Por eso es muy importante trabajar el tema de la reputación empresarial y estar muy ligada, con el tema del business también, lo que va sucediendo, lo que va pasando. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Hay muchos casos, no es el único caso. Como les digo, hay un documental que se llama Dirty Money o Dinero Sucio en español, que te habla mucho de compañías grandes que han sufrido ciertos escándalos que han afectado su reputación en algún momento. Y claro, te ponen también la estrategia un poco de cómo solucionaron este tema. Ayudaremos mucho en caso quieran saber un poquito más de eso, ¿sí? Otro tema que es muy importante cuando uno trabaja estrategia de atracción de talento es tu propuesta de valor. Es decir, la propuesta de valor del empleado es
qué es lo que yo te doy como compañía y qué es lo que tú vas a recibir como nuevo talento de la empresa. Básicamente es esa relación entre empleado y empleadora, ¿sí? Eso es muy importante. En la reputación normalmente existe un área especializada porque al final tú no solamente trabajas empleador, sino trabajas marca compañía. Normalmente existen áreas especializadas que puede ser el área de comunicación interna o el área de marketing que tienen ligado mucho, que te manejan el tema de reputación empresarial, o de repente los que te ven mucho programas de sostenibilidad, etcétera, que normalmente cuidan mucho el tema de, digamos, de la marca o de la reputación corporativa de la empresa, ¿sí? Recursos humanos tiene que ver mucho. Ayuda mucho que tú te involucres y que converses un poco con la persona responsable que tiene bajo su umbrella todo este tema de reputación empresarial, que normalmente, como te digo, a nivel de estructura, normalmente es el área de comunicación corporativa o el área de marketing a veces. Mucho depende de cómo está estructurado el tema de la empresa también, ¿sí? El tema de propuesta de valor sí nos pega directamente porque es, como te digo, es la relación entre empleado y empleador, ¿sí? Que es muy importante, que entra dentro de la estrategia de reclutamiento y selección. Acá yo les pongo un poquito la diferencia. Una cosa es marca empleadora y otra cosa es la propuesta de valor en sí, ¿sí? Cuando hablamos de la propuesta de valor, por ejemplo, es algo interno. Es algo cuando yo voy a ingresar a trabajar en la compañía, ¿qué significa que yo trabajo en la compañía? ¿Sí? Cuando trabajamos marca empleadora es externo, es decir, al candidato o al postulante, ¿qué le estoy ofreciendo yo para que pueda ingresar a trabajar a la empresa? ¿Sí? La propuesta de valor es con cara de la empresa a los trabajadores, es decir, al new hire, a esa persona nueva que está ingresando a trabajar a la compañía, ¿sí? En cambio, marca empleadora es básicamente lo que tú ofreces al futuro postulante o al candidato que de alguna manera lo quieres atraer a la compañía, ¿sí? La propuesta de valor tiene que ver mucho con beneficios, oportunidades y recompensas que tú ofreces a tus colaboradores. Y en tema de marca empleadora tiene que ver más la imagen como organización que tú proyectas de alguna manera a los talentos que tú quieres atraer a la empresa, ¿sí? La propuesta de valor es la base de la marca empleadora y de alguna manera el tema de marca empleadora normalmente complementa mucho la marca comercial de la empresa. Sí, es muy importante tener mucho esta diferencia de concepto. Yo trabajo mucho el tema de propuesta de valor porque es algo que ayuda mucho cuando tú ya tienes a la persona dentro de la empresa, ¿sí? Normalmente el ciclo de un trabajador nuevo, de un colaborador o de un new hire, como lo queramos llamar, normalmente empieza en dos fases, que para mí tiene que ver mucho el proceso de onboarding o este viaje de integración que se le dice, ¿sí? Una parte es el tema de reclutamiento, porque recordemos que la persona entra, tú reclutas, buscas a los mejores talentos, luego los seleccionas, eliges al que mejor se adecua a la cultura de la compañía y luego le brindas todo el proceso de inducción, es decir, lo acompañas durante su proceso de adaptación de la compañía. Luego viene el proceso de training o el proceso de entrenamiento, donde de alguna manera le das toda la información o le brindas entrenamientos que ellos necesitan. Luego le trabajas en programas de desarrollo también, que tiene que ver mucho con planes de sucesión, el tema de performance, etcétera. Luego también viene todo el tema de retención, porque dentro del flujo que existe de la gente que ingresa a trabajar o de la gente que ya está trabajando en la compañía, es que en algún momento se cuestionan y preguntan, oye, ¿yo sigo o no sigo trabajando en la empresa? O he recibido una oferta laboral de la competencia y no sé si irme o no, ¿sí? Ahí tienen que ver mucho las estrategias de retención. Y finalmente, el ciclo de los colaboradores termina básicamente a veces en el retiro de la empresa, ¿sí? Sea por un desarrollo, sea por un tema de repente de cierto tema que pueda estar ocurriendo dentro de la compañía que implique que la persona va a tener que salir de la empresa. Pero de alguna manera es el ciclo regular que uno tiene como colaborador o los colaboradores que nosotros contratamos en la compañía, ¿sí? Hay un viaje de onboarding que es su proceso de adaptación, hay un viaje de compromiso que es el engagement que nosotros decimos para que realmente se sientan comprometidos en la empresa, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta este ciclo. ¿Por qué comento esto?
Porque al momento de que nosotros trabajamos propuesta de valor, normalmente la tendencia es manejar esta pirámide, que tu propuesta de valor tiene que ser única, tiene que ser algo diferenciado y tiene que ser competitivo de todas maneras, ¿sí? Y lo trabajas como desde el foco emocional, porque ahora todo el tema del equilibrio entre trabajo y empresa es muy importante. El tema de la experiencia, que para mí es la base. Para la propuesta de valor que uno tiene es de acuerdo a la experiencia que uno está viviendo dentro de la compañía. Eso genera mucho engagement dentro del colaborador, dentro de la empresa, ¿sí? Y tiene que ser algo que se renueva constantemente también. Tiene que ir mucho con la tendencia que de alguna manera ellos puedan estar requiriendo dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, tu propuesta normalmente tiene 4 frentes. Trabaja mucho el tema de desarrollo, porque toda persona que ingresa a trabajar a una compañía quiere desarrollarse, quiere tener éxito dentro de la empresa. Entonces, sea en su misma posición o sea que de alguna manera quiere seguir escalando o quiere hacer algún tipo de transferencia, depende un poco cuántos size tiene la compañía. Se trabaja mucho también el tema de bienestar, porque algo de salud mental es una pirámide o es un pilar bastante importante que nos ha dejado el tema de pospandemia, ¿sí? Otro tema es el tema de compensación, es decir, qué bien le estás compensando, qué bien estás pagando de alguna manera a la persona que trabaja en la compañía. Es algo que normalmente uno se cuestiona mucho, ¿sí? Y a veces es algo bastante atractivo cuando tú quieres atraer al mejor talento a la organización. Luego tienes el beneficio, porque recordemos que dentro de compensación no solamente tiene que ver el tema salarial, sino hay que trabajar otro tipo de beneficios, no sé, el día libre en el cumpleaños o ampliar las licencias de paternidad que 10, por ejemplo, en la compañía son 20 días, todo eso está compensado por la empresa, ¿sí? O pagarte el seguro de repente a un 100%, etcétera. Buscas otro tipo de beneficios que de alguna manera el empleado se sienta comprometido dentro de la empresa. Pero normalmente la estrategia o la propuesta de valor que uno trabaja lo tiene muy en cuenta dentro de estos focos, por decir así, ¿sí? Para complementar un poco, son algunos elementos claves que uno tiene cuando trabaja propuesta de valor. ¿Por qué yo hablo mucho por esto? Porque esto atrae mucho a la gente que tú quieres atraer a la compañía. Porque ellos te van a preguntar, te van a decir, oye, ¿y cómo es la compensación financiera dentro de la compañía? ¿Qué tipo de desarrollo me vas a ofrecer dentro de la empresa? Porque, oye, yo ya estoy trabajando y quiero ir a tu compañía, sí, pero cuéntame un poco cuál es la estrategia de desarrollo que tiene la empresa. Cuéntame un poquito cómo es la cultura de la compañía, qué tanta confianza hay, qué tanto trabajo en equipo, porque es lo que me gusta, ¿sí? ¿Qué tanto de prestaciones laborales me puedes ofrecer? Que era un poquito lo que yo les comentaba, ciertos beneficios, ¿sí? Oye, me vas a dar el seguro de vida, no sé si hay algún tipo de beneficio de salud adicional, cómo está un poco tu plan de jubilación, cómo se trabaja mucho la política de incapacidad. Son temas que de alguna forma la gente que quiere venir a trabajar a nuestra compañía se van a preguntar, ¿sí? También te van a preguntar cómo es el ambiente de trabajo, te van a decir, oye, Girasol, cómo es un poco el tema del ambiente dentro de la compañía. No sé qué tipo de actividades hay, no sé si hay algún tema de auxilios que de repente me puedan permitir apoyar no solamente conmigo, también a nivel familiar, etc. Entonces, cuando uno hace una estrategia de retención, una estrategia de reclutamiento y selección, hay que trabajar mucho lo que es la propuesta de valor del empleado, ¿sí? Es decir, tu paquete tiene que ser algo único y algo que te diferencie mucho de la compañía, de la competencia. Y para mí la clave ahí, que a veces pesa porque todo esto puede ser bastante parecido, la diferenciación base para mí es la experiencia que tiene la persona que te estás trayendo a la compañía. Desde el momento que lo contactas, desde el momento cómo lo evalúas, desde el momento cómo lo entrevistas, cómo es su primer día dentro de la empresa y cómo está haciendo su proceso de adaptación, es muy importante. Más allá que la base también tiene que ver mucho con el estilo de liderazgo que a veces uno maneja. Pero si tú le regalas muy buena experiencia durante la atracción, durante su proceso de onboarding y tienes un estilo de liderazgo que linkea mucho con eso, pues la persona se va a sentir comprometida dentro de la empresa. Entonces tu turnover o tu rotación de personal como que se va a reducir un poquito. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Blanca, no sé, cuéntame un poco si te gustaría preguntar algo o complementar, ¿no? No sé, porque creo que levantaste la mano. Gracias, licenciada. Tengo dos dudas. Esta propuesta de valor que usted da como ejemplo podría aplicar a personal operativo para una empresa de, no sé, más de 1,000 personas. Es decir, por un lado,
La otra pregunta va dirigida cuando recursos humanos o los encargados de reclutamiento y selección pueden brindar una experiencia extraordinaria, ¿verdad? Y hacer que la persona pues sí se quiera quedar. Pero ¿qué pasa cuando el líder o el jefe del área donde va a trabajar no colabora? ¿Cómo nosotros, qué estrategias podríamos manejar ahí? Porque eso pasa, ¿verdad? Al final, pues las personas pues ya no tienen como esa experiencia al inicio por el que tienen, ¿verdad? Te entiendo perfectamente, Blanca. Para la primera pregunta, sí, esta propuesta de valor es básicamente para todo empleado de la compañía, sea que tengas un headcount de 100 personas, 1000 personas, 10.000 personas, ¿sí? Porque al final la propuesta de valor es para la persona que trabaja en la empresa, entonces al final todos somos empleados, entonces esto aplica definitivamente para todos. En lo segundo, tiene que ver mucho con el tema de cultura organizacional, porque nosotros dentro de la estrategia de recursos humanos, si bien tenemos atracción de talento, también tienes una estrategia de desarrollo o tienes una estrategia netamente de experiencia de empleado de repente, que tiene que ver mucho los estilos de liderazgo que uno tiene. En la propuesta de valor netamente entra el tema de confianza, por ejemplo, que es un valor fundamental, al menos de la experiencia que yo tengo, donde tú trazas bien el estilo de liderazgo que vas a tener. Porque esta propuesta de valor de empleado que tú trabajas tiene que ser de conocimiento de toda la compañía. Y sobre todo los líderes de la empresa tienen que estar comprometidos con esto. Porque esto no es solamente para manejo de recursos humanos, ojo. Cuando uno trabaja propuesta de valor, es para conocimiento de toda la compañía y sobre todo los temas de los líderes, porque al final son los que nos ayudan un poco a actualizar algunos temas. Entonces, cuando uno indaga un poco algunos motivos por qué de repente el personal se quiere ir de la empresa y te dicen, oye, Girasol, mira, el tema con mi jefe no está funcionando. Entonces, toca intervenir ahí, plantear algún tipo de acción como para que eso no pase, ¿sí? Pero eso sí se hace. Eso para mí básicamente ya tiene que ver mucho con el tema de desarrollo o el tema de experiencia de empleado propiamente dicho, ¿sí? A ver, Yasmin, ¿alguien que forma parte del equipo de recursos humanos puede llegar a formar parte? Claro que sí. Normalmente esto depende mucho de las estructuras. Por ejemplo, en mi experiencia, comunicación interna estaba dentro de los procesos de recursos humanos y era un área que de repente yo manejaba directamente, ¿sí? Entonces, es parte de, ahora también, por ejemplo, donde yo trabajaba, la parte de comunicación interna era corporativa, entonces era como que un nexo de recursos humanos, pero no era directamente. Esto mucho depende de qué tan grande es la compañía y cuál es la estrategia que tú tienes dentro como comunicación interna propiamente dicho, ¿sí? Juliana, la propuesta de valor, normalmente los elementos son los mismos. Pueden variar entre una o dos cosas, de repente esto mucho depende del rubro de la compañía, ¿sí? Normalmente para el tema millennial o para este tema generacional que estamos teniendo ahora, se trabaja mucho el tema de ambiente de trabajo y el tema de desarrollo profesional. Para mí son las dos demandas bastante fuertes que digamos que los millennials demandan, más que el tema compensatorio, diría yo, y sobre todo el tema de experiencia. De alguna manera la generación Z, o si hablamos un poquito que son los más recientes, te exigen mucho desarrollo y mucha exigencia en tema de desafío de responsabilidades. Porque de alguna manera, a diferencia de otra generación, donde de repente tú tomas cierto tiempo para poder establecer algo o tomas riesgos controlados. Ojo, esto puede variar mucho de perfil en perfil, ¿sí? Pero normalmente los Z son alguien súper arriesgados, súper dinámicos, quieren las cosas ya. Y normalmente toca retarlos mucho. Entonces hay que trabajar mucho para mí el tema de ambiente de trabajo y mucho el tema de desarrollo profesional, que es algo que demandan mucho también. Ojo, la propuesta de empleado hay que hacerlo también de acuerdo a la generación, de acuerdo si es un profile operativo o administrativo. Algo que a mí me gusta mucho trabajar en tema de estrategia, sobre todo cuando tú tienes diversidad de perfiles, en tema de industria, por ejemplo. La mejor estrategia que me funciona a mí es como una hamburguesa, ¿sí? Hay cosas que son propias del personal administrativo,
Y la carne para mí es la estrategia mixta, porque vas a plantear algún tipo de estrategia que aplica tanto para el personal staff como para el personal operativo, pero también van a haber cosas propias para el personal operativo. Por eso para mí la estrategia es como una hamburguesa, ¿sí? Pero esto mucho depende cuál es la cultura que tú tienes dentro de la organización. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Esto es un poco cómo es que se desarrolla el tema de la propuesta de valor, ¿sí? Normalmente hay que identificar objetivos porque todo tiene que estar ligado netamente a algo. Lo que ayuda mucho es que tú definas tu candidato ideal, es decir, quién es el mejor candidato que tú puedas tener a nivel competencia, a nivel, sobre todo, experiencia, etcétera. Es como que tu modelo, ¿sí? En base a eso defines tu propuesta de valor. Esto normalmente se trabaja mucho con los líderes de la empresa, porque al final son los que definen un poquito qué tipo de candidatos o qué tipo de personas necesita la compañía, ¿sí? Luego se hace un research y personalizas básicamente tu propuesta. Es como un flujo general que existe cuando uno plantea una estrategia de recursos humanos también a nivel general, ¿sí? Estos son ratios que hay que tener importante también, que las empresas, por ejemplo, que cumplen efectivamente mucho el tema de su propuesta de valor, pues nos ayuda mucho a reducir el tema de la rotación, ¿sí? O el compromiso de repente en nuevas contrataciones, como en un 30%, que es un poco lo que nos dice Gartner, que es una consultora mundial, por ejemplo, ¿sí? Otro también nos dice que la propuesta de valor para los empleados, algo que está muy bien ejecutado, pues te incrementa mucho el tema de sponsor o de participación de un 24 casi al 50%, ¿sí? Por ejemplo, hay una encuesta que hizo LinkedIn, donde dicen que el 53% de los empleados de Latinoamérica, por ejemplo, no aceptarían un trabajo en una empresa que tuviera una mala reputación. Sí, esto porque normalmente uno desarrolla su propia reputación personal en base a la compañía donde también está trabajando. Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay algo que también el COVID nos ha dejado, que básicamente el 45% de los adultos, por ejemplo, hay mucho estrés y mucha ansiedad, de repente el COVID ha dejado, y lo que nos trae mucho impacto negativo en temas de salud mental. Por eso la tendencia mucho ahora que nosotros tenemos dentro de la estrategia de recursos humanos es trabajar mucho esta parte. Sí, eso es solamente como datos generales. Avanzo un poquito porque tengo que llegar un poquito al tema de las métricas también. Estos son algunos ejemplos que nos hablan mucho de propuesta de valor, ¿sí? O propuesta de empleado de algunas compañías. Es básicamente algo que te define, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de L'Oréal, que nosotros sabemos que es una cadena francesa del rubro cosmético que pues es líder a nivel mercado mundial. La cultura que ellos tienen es, por ejemplo, que lideran el futuro de la belleza. Ellos aman el trabajo y aman trabajar con la gente y les gusta hacerles, ¿cómo es esto? Que les pasen cosas maravillosas, ¿sí? De alguna manera es algo que define mucho la cultura de L'Oréal. En el caso de Nike, pues sabemos que ellos se definen como algo así, que nosotros somos líderes, nosotros inventamos, nosotros entregamos, nosotros usamos el poder del deporte para poder mover el mundo, ¿sí? Entonces son ciertos eslogans que de alguna manera definen mucho la cultura de la organización. Es algo que nosotros también necesitamos trabajar en la empresa, donde de repente uno ya está trabajando o apunta a trabajar, ¿sí? Porque algo así define automáticamente a alguien que quiere ingresar a trabajar a alguna de estas compañías, ¿sí? En el caso de Goldman Sachs sabemos que es un monstruo el tema del rubro bancario. Ellos, por ejemplo, dicen, nosotros queremos generar impacto, ¿sí? Entonces, es algo bastante concreto, pero es parte de la cultura de la compañía, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta también. Otros ejemplos que de repente nosotros podemos ver es el tema del mundo de Apple, ¿sí? Si nosotros vemos un poco el eslogan que ellos lo manejan directamente en su webpage o cuando hacen mucha atracción de talento, tú ves netamente este tipo de afiches. Entonces, cuando ves este tipo de afiches y ves un poco el eslogan o el logo en diversos temas, más o menos te puedes sacar línea de cómo es trabajar en Apple, ¿sí? Entonces, la propuesta de valor de Apple, por ejemplo, incluye 3 elementos que son súper claves. Empleados agregando valor, reunir a diversos pensadores, por eso tienes mucho color dentro del afiche, y que los empleados de alguna manera encuentren vocación en su lugar, ¿sí? Es algo netamente concreto. Entonces, si tú ya defines que tu propuesta de valor es esto, ya tus compensaciones, ya sea tu beneficio, ya sea temas de desarrollo, ya sé que tú trabajas cultura organizacional, lo basas netamente en los pilares de acá,
¿sí? Eso es básicamente trabajar mucho tema de propuesta de valor, sobre todo para la compañía donde podamos estar trabajando, ¿sí? Otro ejemplo claro, pues es el tema de Google. ¿Quién no ha utilizado Google para hacer un poco de research de algún tema de investigación? Ellos trabajan mucho la cultura en tema de apoyo a familia, que tienen mucho beneficio con eso. Tienen una licencia parental mucho más amplia, tienen ahorros para jubilación, tienen servicios del lugar no solamente para niños, sino también para mascotas. Entonces, todo como que un mundo mucho más inclusivo, por decir así. Ellos valoran mucho el acceso de vida saludable, porque dentro de las oficinas de Google, si uno hace research, las oficinas son totalmente disruptivas. ¿Sí? Tú tienes el gimnasio en el segundo piso, tienes juegos por algún lado y todo lo demás, porque ellos trabajan mucho el tema de creatividad, ¿sí? Porque es parte de la cultura, es lo que ellos buscan. También tienen acceso mucho a temas de días libres, hay apoyo financiero que es bastante establecido para lo que tú puedas de alguna manera lograr. Invierten mucho en tema de crecimiento de los empleados. Normalmente las oficinas de Google son bastante coloridas, pero es parte de, ¿sí? Entonces es un poco lo que la cultura de la compañía busca. Entonces uno tiene que adaptar de acuerdo también al business que tiene la empresa. Recordemos que Google tiene que ver mucho con el tema del Internet, con el tema de research. Entonces es como que un mundo divertido para trabajar, si es que uno lo quiere definir así, ¿sí? Otro tema de valor, por ejemplo, es el tema de Toyota dentro del rubro automotriz, que honestamente a mí me encanta mucho. Por ejemplo, la propuesta de valor de Toyota se destaca básicamente por un eslogan interesante. Ellos dicen que somos más que excelentes que el tema de automóviles y camionetas. Y la propuesta de valor que ellos ofrecen básicamente son dos. Ellos trabajan mucho el respeto por la gente y mucho el tema de la mejora continua, que tiene que ver mucho con el tema del mindset japonés de repente. Acá les muestro un pequeño video que nos puede ayudar también. Si bien cuando uno trabaja propuesta de valor y trabaja vídeos que incluyen mucho, también puedes incluir de repente el testimonio de un referente de la compañía, como es el caso que lo usó Toyota, por ejemplo. Ya les muestro, que dura menos de un minuto el tema del vídeo, como para que más o menos podamos uno cómo se puede identificar con la cultura de la compañía también. Este es el caso de Toyota, por ejemplo. Here's what's going on within Toyota right now. Our company started as a Loomworks company, and now we're getting ready to become a global mobility company. And part of that is giving people access to freedom of movement in ways that don't seem traditional. The Toyota Way. Two main pillars: respect for people, continuous improvement. As a leader, I'm trying to promote a culture to always be your best. That's what drew me in and has kept me in. The other part of the culture that means so much is the people. And it sounds so cliche. It sounds like, oh, it's the people. It is the people. It's about everybody winning at the same speed. Because in the end, what this company does is puts people's needs first. The American consumer, they're the most demanding. The American journey is to answer that by providing the products that this country wants. The better that we listen, the better our American journey will be. Entonces, videos así que son sencillos, que puedes utilizar como referente de repente, no sé, al dueño de la compañía o algún referente que de repente pueda tener la empresa en tema de desarrollo, también te genera mucho impacto, no solamente para afuera, sino también a nivel interno. ¿Sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Que me encantó a mí el video de cuando lo vi me lo mostraron y me parece muy, muy interesante. Me encanta mucho esta parte, sobre todo cuando descubres gente dentro de la compañía que te pueda transmitir un poquito historias de éxito o líderes que de alguna manera transmiten mucho la cultura de la empresa. Ese es el mejor recurso que a veces uno tiene que utilizar o utiliza y funciona muy bien dentro de la empresa. Otro pilar cuando uno trabaja mucho estrategia de atracción de talento, fuera el tema de la reputación, fuera que tengas una propuesta de valor bastante sólida, es el tema de la experiencia.
La experiencia que tanto el empleado tiene dentro de la compañía o la experiencia que tiene el candidato o el postulante es extremadamente valiosa. Para mí es lo más maravilloso que pueda existir dentro de cualquier estrategia de recursos humanos o gestión de personas que pueda existir, ¿sí? Porque a veces tu reputación puede ser sólida a nivel experiencia, ¿sí? Entonces, los mejores talentos de alguna forma a veces te pasan alguna situación de experiencia que para ellos no ha sido muy cómoda. No sé, podría ser el tema de cierta demora de repente en tema de pagos o cierto error que pueda haber que lo pueden saltar, ¿sí? Pero si la marca de tu compañía es deficiente, ese tipo de experiencias que tiene el empleado al final no te lo deja pasar, ¿sí? Entonces, cuando uno hace atracción de talento o está en pleno reclutamiento, tiene que ver y tiene que medir mucho esta parte. Porque hay candidatos que de alguna manera, si bien tienen, nosotros tomamos la decisión, porque igual uno tiene necesidad de trabajar, etcétera, esto mucho depende de los motivos que tienen, pero si la experiencia de la persona no es agradable, puede hacer que la persona sí acepte trabajar en la compañía, pero créeme que no va a durar mucho, porque de alguna manera esa primera experiencia que uno tiene cala dentro de los nuevos empleados o cala de alguna manera dentro del postulante o el candidato que de alguna manera está pasando por un proceso de selección, que de alguna manera lo estás liderando tú, ¿sí? Entonces, para mí es un poco el tema de la autoevaluación, como yo digo al equipo, ¿sí? Imagínate que tú eres parte del proceso y quien está liderando el proceso de selección eres tú. Entonces, ponte en ese lugar. ¿Cómo te gustaría sentirte o qué tipo de experiencia te gustaría tener a ti dentro de un proceso de selección antes de ingresar a la compañía? Entonces, siempre ten eso dentro del mindset de tu cabeza como para que tú me puedas manejar los procesos que tienes a cargo, sean los masivos o sean de repente los focalizados. Eso es muy importante. En tema de experiencia, como les decía, el tema de las redes sociales realmente causan mucho impacto. Y es algo que de repente nosotros como compañía o como líderes de recursos humanos o como reclutador, tú tienes que tener en cuenta, ¿sí? Por ejemplo, este es un tweet que una persona sacó donde, si ustedes se dan cuenta, un pasajero de EasyJet, que es una compañía de low cost en tema de aviación, el pasajero no tenía el espaldar del asiento, ¿sí? Entonces, automáticamente un pasajero que estaba en el avión le tomó la foto y lo tuiteó. Entonces, al final tuvo casi como 40,000 vistas y 20,000 retuiteos, que la compañía tuvo que responder inmediatamente. ¿Cuánto se demoró? 15 minutos para responder y decir que iban a tomar acciones inmediatas sobre esta falta que era totalmente grave, ¿sí? Que hasta el tema de la asociación de todo lo que es comercio aéreo, de alguna manera también se postuló, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos mucho experiencia, cuando hace procesos de selección, ¿sí? Eso es muy importante, porque recuerda que al final estás contando reputación de compañía, pero también estás contando reputación de reclutador o reputación de especialista de atracción de talento, ¿sí? Eso es muy importante. Les voy a mostrar un video que a mí me gusta mucho también el rubro automotriz. No sé si vieron el video, no sé si ustedes conocen a Elon Musk, han leído de él, saben quién es. Imagino que sí o no. No sé si me hacen así, si han escuchado de Elon Musk. ¿Sí? Sí, sí, licenciada. Acá, sí lo conoce. Ah, perfecto. Sabemos que él, por ejemplo, él representa mucho la marca de Tesla, ¿sí? De la compañía que fabrica una de sus líneas de producto, pues es fabricar los coches eléctricos, que son preciosos. Y una de las marcas es él, porque él es bastante partidario mucho el tema de las redes sociales y le encanta mucho el tema de la innovación, que es parte de la cultura que de alguna manera de la compañía que lidera, ¿sí? Entonces, él hizo una presentación, no sé si vieron el video, pero se las voy a mostrar, para que también vean un poco las expectativas que a veces uno tiene, ¿sí? Que él hizo la presentación del nuevo coche que se lanza el 2025, si no me equivoco. Y ya les muestro. No sé si lo vieron, sobre el Tesla Truck, que es, digamos, un coche bastante interesante. No es muy barato, pero es la nueva tecnología que está aquí. Acá.
Oh my fucking God. Well, maybe that was a little too hard. Should we try that? It didn't go through. Let's So that's a plus side. Let's try the Okay. right. Try that on, really? Okay. Sure. Oh, man. Not bad. Room for improvement. No sé si lo vieron, pero en teoría uno de los beneficios que tiene el Tesla Track es que el vidrio no debería romperse. ¿Sí? Entonces, él hizo la presentación del coche y en plena prueba, pues lanzan la villa esta y se suponía que el vidrio no iba a romperse, pero al final se rompió y se rompieron los dos vidrios de los costados. ¿Sí? Entonces, imaginen un poco la reacción que tuvo Elon Musk en el tema del video, porque hasta él mismo estaba sorprendido porque eso no debió pasar. Claro, después sacó otro video donde realmente hicieron más pruebas dentro de los glases y realmente pues el vidrio no se rompe, ¿no? O sea, de los coches que ahora saca, la prueba pues esta sí pasó, ¿no? ¿Por qué pongo esto? Porque de alguna forma, como tema de estrategia de business, o hasta tema de repente uno como cliente quiera adquirir a comprar eso. Si realmente tú me vendes algo y me dices, oye, el vidrio no debería romperse y en prueba en vivo tú lanzas y haces la prueba y se rompe, genera cierta desconfianza, ¿sí? Por eso es que él también ha retrasado mucho la venta de alguna manera del Tesla Track, ¿sí? Recién lo va a sacar el 2025. ¿Esto afecta como reputación nuestra? Claro que sí. Entonces, hay situaciones que uno también tiene que manejar y tiene que aprender un poco a encontrar la solución y plantearlo, ¿sí? Y recuperar nuevamente, en este caso, la confianza del cliente. Y igual nosotros, puede pasar algún tema de evento que uno puede decir al postulante o puede decir al candidato, pero te va a llevar un tiempo el tema de que el candidato nuevamente confíe en ti, ¿sí? Eso es muy importante también manejarlo. Lo muestro así porque fue lo que más se vio dentro del tema de redes. Y él mismo se rió y dijo, o sea, no puedo creer lo que acaba de pasar, ¿sí? Pues son situaciones que uno también lidia, ¿no? Pero es interesante. Pero bueno, en conclusión, muchos de los elementos que de repente entran dentro de marca empleadora o dentro de estrategia de atracción de talento, son decisiones que al final el candidato va a optar, si va a entrar a trabajar a la compañía o no, o si va a aceptar o no tu propuesta, ¿sí? Al final, por decisiones personales, te rechazan la propuesta y es parte de, pero es algo que tú no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es netamente tu marca empleadora. O sea, tú sí puedes definir qué estructura va a tener, qué información vas a dar, qué propuesta de valor le vas a incluir, ¿sí? Qué tipo de experiencia le vas a regalar a la persona que de alguna manera está ingresando a trabajar en la empresa. Lo que sí es clave es que lo tienes que trabajar desde un enfoque integral, porque la propuesta de valor o de alguna manera la estrategia de atracción de talento que uno tiene, recordemos que está ligada a una estrategia de recursos humanos y está ligada también a la estrategia del negocio. Entonces, al final es un marco bastante integral, ¿sí? Es transversal, por decir así. Es algo que también hay que trabajarlo y manejarlo, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, hasta acá yo no sé si les quedó claro algunos elementos que les quise regalar un poquito para poder plantear la estrategia de talento. Lo que me ha funcionado a nivel de experiencia, chicos, es que una estrategia tú la puedes agarrar de alguna otra compañía, pero la tienes que adecuar a tu empresa. Porque cada empresa para mí tiene una cultura organizacional realmente diferente. No veo dos culturas que sean iguales, pueden tener cierto parecido, pero para mí cada uno es único, es como la personalidad de una persona, ¿sí? Algo que realmente te hace único y cada compañía tiene exactamente lo mismo. Entonces tú como reclutador o como especialista de talento tienes que tener en cuenta eso, ¿sí? Y sobre todo involucrarte mucho, qué es lo que la fuerza laboral está buscando ahora. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Entonces, para eso, como decía el profesor de la maestría, Girasol, investiga, 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 investiga. Sí, eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, a mí me encanta, así que veamos por ese lado.
Listo, chicos. Entonces, hasta acá tenemos claro un poco cómo diseñamos el tema de la estrategia de atracción de talento. Lo que yo les voy a mostrar acá son algunas métricas que nos ayudan mucho en tema de recursos humanos, ¿sí? Hay métricas netamente de reclutamiento y selección, pero también quise poner algunas que de alguna manera nos complementan mucho, sobre todo en tema de recursos humanos, ¿sí? Como decía mi profesor, que saqué un poquito la definición en el tema del MBA que llevamos a la Pacífico. Ellos hablaban y nos decían que las métricas de recursos humanos son como un par de anteojos, ¿sí? Esenciales. Sin ellos, al final solamente son datos. Datos dentro del lugar del trabajo, visibles pero inteligibles, ¿sí? Entonces, con los lentes adecuados, ¿a qué se refiere? Con la estructura y la información base que tú puedas formar, y las tendencias que tú muestras dentro de métricas de recursos humanos, es algo que van a destacar y le van a agregar valor dentro de tu proceso, porque al final la métrica es cómo de alguna manera está performando toda la estrategia que tú estás planteando. Concretamente, ¿está funcionando o no está funcionando? Sí, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso cada proceso dentro de recursos humanos para mí tiene que tener una métrica, porque si no, no sabes si está funcionando o no, ¿sí? Una primera métrica que nos ayuda mucho para el tema de atracción y talento, que de repente es bastante conocido, es el tema del costo de contratación, ¿sí? Esto mucho depende si hacemos reclutamiento interno o reclutamiento externo. Normalmente es costos de reclutamiento interno más costos de reclutamiento externo, y esto se divide entre las nuevas contrataciones que uno ha tenido de manera mensual, ¿sí? ¿Qué es lo clave para esta métrica? Hay que definir y estandarizar los costos internos dentro de la empresa. Es un tipo de métrica que uno desarrolla siempre y cuando tu proceso de reclutamiento y selección sea bastante maduro, ¿sí? ¿A qué me refiero con costos internos? Básicamente, pues son pagos de personal, el tema del software de contratación si tú lo tienes, el tema de los exámenes médicos, que es algo regular que se tiene en Perú, por ejemplo, algún tipo de pruebas que tú haces de repente al personal antes de entrar a trabajar, las bonificaciones que a veces se trabajan, que son los sign bonus que normalmente uno recibe cuando va a incorporar a la compañía, etcétera, ¿sí? Pero esto tú lo tienes que estandarizar y lo tienes que adecuar de acuerdo un poco a los costos que maneja la compañía donde trabajas o la compañía donde de alguna manera quieres aplicar, ¿sí? Esta métrica funciona cuando tú, insisto, cuando tú ya tienes un proceso de reclutamiento y selección bastante maduro dentro de la empresa, ¿sí? Otra métrica que nos ayuda mucho, que de alguna manera es referencial, es el tiempo de contratación, ¿sí? El tiempo de contratación básicamente es desde el tiempo que transcurre que un posible candidato de alguna manera va a ingresar a la compañía. Es desde la fecha de inicio que te colocan el requerimiento hasta la fecha de aceptación que tiene el candidato, ¿sí? Ay, qué pena. Yo estaba viendo la otra pantalla. Muchas gracias, Blanca. Bueno, esto es el costo de contratación que yo les estaba comentando. La fórmula básicamente es esa. La otra es esto, que es el tema del tiempo de contratación, ¿sí? El tiempo de contratación es una métrica bastante común dentro de reclutamiento y selección, que tiene que ver el tiempo que de alguna manera uno demora en incorporar a la nueva persona a la compañía, ¿sí? ¿Cómo se trabaja esto? La fecha de inicio del requerimiento que te colocan hasta la fecha de aceptación que tiene el candidato. A mí me gusta añadirle algo más, que es un tema más de seguimiento mío, porque a veces te pueden colocar hoy día 19 de diciembre el requerimiento y te dicen, Girasol, necesito un asistente de recursos humanos, ¿sí? Y la persona de repente ingresa el 2 de enero, ¿sí? Entonces, de alguna manera tú haces una resta, ¿no? 2 de enero con el 19, los días que transcurrieron, ese es tu tiempo de contratación. Pero a mí sí me gusta añadirle algo más, porque no todos los candidatos de alguna manera están disponibles, ¿sí? Porque alguno puede estar trabajando o alguno de repente tiene que resolver algún evento. Entonces, es como que yo te llamo, yo inicié de repente el proceso el 1 de diciembre y hoy día 19 de diciembre yo decido aceptar contigo y te llamo y te digo, mira, Girasol, la compañía decidió contar con tus servicios, entonces no sé desde cuándo puedes incorporar.
Entonces la persona te dice, mira, Girasol, yo necesito 2 semanas. Ah, perfecto. Entonces ese tiempo, de alguna manera que la persona todavía no entra, para mí es un tiempo adicional. Que yo lo mido, sí. Pero realmente el tiempo de contratación es desde el 1 de diciembre hasta que la persona acepta la propuesta, ¿sí? Y la fecha de incorporación, que puede ser 1 semana, 2 semanas, es algo que yo mido sobre todo para estimar cierto tiempo de incorporación a las personas que requieren la vacante, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta cuando uno trabaja tiempos de contratación. Me acuerdo que en algún momento en algún grupo me dijeron, Girasol, los tiempos de contratación varían o cómo lo mides o con qué lo comparas. Yo les sugiero que establezcan tiempos de contratación de acuerdo a las categorías de puesto y de acuerdo a las cantidades de vacantes que también uno tiene, porque es diferente que uno recluta a un manager que uno pueda reclutar a 10 operadores de línea, ¿sí? Para mí tienes que establecerlo por categoría. Por ejemplo, yo lo tengo por cantidad y por puesto. Puestos operativos tienen un margen de tiempo, puestos de mandos medios tienen un margen de tiempo también, tema de managers tienen un margen de tiempo, puestos que de repente son mucho más complejos y mucho más especializados dentro de la compañía también tienen un margen de tiempo. Entonces, de alguna manera, mi SLA lo mido en función de esto, que también es importante que lo establezca, ¿sí? Pero eso mucho depende cómo estén trabajando mucho los tiempos de contratación dentro de las compañías donde están o donde les gustaría aplicar. Otro ratio que también es importante es la calidad de contratación. Es un indicador bastante potente o una métrica bastante fuerte, pero para esto sí se necesita que tu proceso de reclutamiento realmente sea súper fino, realmente tengas una estrategia bien puesta y que lleves mucha información valiosa porque son suma de varios indicadores, ¿sí? La calidad de contratación básicamente tratas de mostrar qué tanto valor está aportando ese new hire que tú estás contratando, ¿sí? Que te arroja básicamente la eficiencia de tu proceso de contratación. Más que un tiempo de contratación de decir, oye, me demoré 2 semanas en entrar al candidato, regularmente deberían ser 30 días. No, acá realmente mides la efectividad del candidato, ¿sí? Que es un poco más complicado, pero es algo que trabaja. ¿Cómo trabajas esto? Tú tienes que escoger 3 o 4 indicadores que de alguna manera te permitan medir la calidad de contratación. Para dar un ejemplo, por ejemplo, para una agencia de marketing, ¿sí? Pueden ser que su primer indicador son la cantidad de reviews que tuvo la estrategia de talento que utilizó o el job posting, ¿sí? A esto le suma otro indicador que puede ser la satisfacción un poco del score o del scope que de alguna manera tuvo, que en este caso podría ser 75. Entonces, como son 2 indicadores, esto se divide entre 2 y se multiplica por 100. Entonces, al final, tu calidad de contratación está en un 77.5%, ¿sí? Es un poco más complejo, pero insisto, para esto tienes que tener ciertos indicadores ya establecidos y tener un proceso de selección mucho más involucrado, por decir así. Tienes que tener el control real de todo lo que involucra dentro del tema del proceso de contratación, ¿sí? Eso ya cuando estás de alguna manera en un nivel bastante elevado de estrategias de atracción. Licenciada, perdón. Dime, Blanca. En el indicador que usted está ahora mostrando, Ajá. ¿qué beneficio o cómo aporta a la compañía ese ratio? Porque entiendo, no sé si estoy mal, que tiene que ver mucho en cómo está aportando al ROI de la compañía o cómo puedo ser yo un socio. Entonces, ¿cómo puede aportar por ejemplo, al área o y a la compañía? Uh-huh. Muchas gracias, Blanca, por la pregunta. Exactamente, es como un ROI, ¿sí? Porque el mayor impacto que tú tienes cuando mides calidad de contratación quiere decir que de alguna manera, si bien estás contratando en el tiempo que de repente tú estableces, ¿sí? Estás dentro del costo que de alguna manera tú estás estableciendo, que son los 2 indicadores anteriores, pero el tema la calidad de contratación tiene que ver qué tan efectivo está siendo tu proceso de selección o tu proceso de atracción de talento. Es una métrica mucho más integral, por eso involucra más de un indicador. El mayor impacto que tú das es como un ROI.
Al menos esto, por ejemplo, dentro de indicadores que yo lo tengo como potencial, sobre todo para procesos que son bastante complejos. Suma mucho para establecer tema de budget, por ejemplo, cuando uno maneja mucho, tienes mucha inversión en el tema del software o tienes mucha inversión de repente en consultora externa para poder trabajar puestos especializados, ¿sí? Ahí es donde uno mide realmente el retorno que está teniendo de ese tipo de inversión. Por eso este tipo de indicador se trabaja mucho cuando tú tienes un proceso bastante maduro de reclutamiento y selección y tienes el control de tema de costo y calidad del proceso, por decir así. Y de hecho que te impacta mucho, si es que de alguna manera tienes toda esa información, ¿no? De acuerdo, gracias. ¿Vale? Esto es un poco el benchmark que uno tiene a nivel costo de contratación, ¿sí? Normalmente el costo promedio de contratación, esto es de acuerdo un poquito a la sociedad de Human Resources en Estados Unidos, que es un poco la información que nos dan el 2023. En promedio, un proceso te cuesta como $4,700, ¿sí? Más o menos es el tema promedio. Ojo, esto puede variar mucho de rubro, ¿sí? Lo que sí te dice mucho el tema, por ejemplo, de una compañía que me gusta mucho leer, que es el tema de investigación de capital humano, que es de Josh Bersin, que también ven mucho el tema global, de tema de contrataciones. Ellos están diciendo que el tiempo de cubrir vacantes está aumentando, ¿sí? Que los empleadores en promedio están tardando 44 días en realizar un proceso de contratación. Ojo, esto hay que enmarcar mucho el tema de perfiles. Esto es a nivel mundo, ¿sí? Porque de alguna manera si uno evalúa mucho el tema de fuerza laboral a nivel global, la tendencia de que uno se quiera mudar de compañía está siendo bastante renuente últimamente, ¿sí? Pero eso mucho depende, insisto, del rubro, de los tipos de perfiles que también estamos buscando. Pero es una buena referencia como para que uno también lo pueda tener en cuenta, sobre todo cuando tiene tiempos de contratación que puedan estar ajustados o que de repente no están dentro del margen que uno está buscando, ¿sí? Esto es algo muy importante que tiene que ver mucho con compromiso, que es algo ligado, ¿sí? Porque normalmente en temas de reclutamiento y selección, los indicadores que más se manejan son los que vimos anteriormente, o puedes hacer un poco el mix. ¿Yo por qué te coloco otros indicadores? Porque a mí, dentro de recursos humanos, no me sirve mucho el tema del indicador solamente reclutamiento y selección. La estrategia que uno maneja es de manera transversal, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, un tiempo de contratación a mí me puede estimar de repente un NPS, ¿sí? Es decir, qué tanto se va a quedar el trabajador en la compañía y si ya se está quedando dentro de la empresa, quiero saber qué nivel de compromiso tiene el nuevo empleado dentro de la compañía, ¿sí? O sea, al final las métricas se correlacionan y hay que verlos como un dashboard, no hay que verlos solamente de manera independiente, ¿sí? Otra métrica dentro de recursos humanos que es importante medir es el tema del NPS o como es el tema del clima laboral o el Employee Net Promoter Score, que es un poco lo que se trabaja. Que tiene que ver es qué tanto recomiendas tú a la compañía. Básicamente es eso, nivel de satisfacción de empleados, es que lo queremos ver así. La fórmula es sencilla, es promotores menos detractores entre la cantidad de participantes y esto lo multiplicas por 100. Les muestro un ejemplo un poco más concreto. Básicamente es esto. Normalmente cuando uno trabaja clima o uno trabaja el tema del NPS, tú lo trabajas en un score de 0 a 10. Entonces, las preguntas que tú defines en base a las dimensiones que tú estableces, le das a las personas esta cantidad de opción para que puedan marcar, sea que te marquen 0 o sea que te marquen un 10. Y lo que tú restas es los rojos de los verdes. Los pasivos no entran dentro del score que normalmente uno saca. ¿Por qué? Porque son los indecisos, ¿sí? Entonces, normalmente cuando uno saca un NPS, normalmente trabajas con los verdes, que de alguna manera son las preguntas que cuentan, ¿sí? Solo para
comentarles un poquito. Entonces, normalmente cuando tú estás entre 40 y 50% de promotores, estás como que en un NPS excelente, porque casi el 50% de la compañía recomienda a la empresa. Te están marcando entre 9 y 10, o sea, realmente son tus embajadores de marca, por decir así, ¿sí? Cualquier puntuación superior al 20% sigue siendo buena, porque es tu cantidad de promotores, ¿sí? El rango entre 10 y 20% también es algo que se puede manejar. Y ya cuando uno maneja un NPS menor a 10%, es donde de alguna manera te tienes que preocupar, porque ya la insatisfacción de empleado está bastante elevada, ¿sí? Entonces, esto es un poco el marco, porque esto puede variar mucho de acuerdo a cultura. Por ejemplo, en el caso mío me exigen el tema del 80%, que es bastante alto, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la compañía de alguna manera está madura, pero esto va a variar mucho también de acuerdo a la estrategia que uno tiene dentro de la empresa. Hay un sistema que a mí me gusta mucho, el tema de NPS, que se llama Peakon, que es una herramienta bastante interesante, bastante interactiva también, donde los empleados pues te llenan el survey de manera en línea. Tiene 3 dimensiones que te miden, que es el tema de engagement, te miden mucho diversidad e inclusión, te miden el tema del health and wellness, te miden mucho transformación cultural si estás pasando por este proceso, ¿sí? Entonces tú eliges y marcas y tienes la respuesta de manera automática. Lo que me gusta de esta herramienta es que tú puedes interactuar. O sea, tú como empleado puedes dejar algún comentario y yo como jefe de área puedo ver el comentario, no puedo ver tu nombre, pero puedo responderte las consultas o dudas que puedas tener de alguna manera como para poder mejorar mucho el tema de compromiso o el tema de engagement de la gente. Es bastante interactivo, es como una red social interna, por decir así, ¿sí? Porque acá puedes colgar comentarios, puedes hablar, puedes preguntar, puedes colgar también mucho calendario de actividad, etcétera. Pero es una herramienta bastante didáctica y súper sencilla, súper práctica también, ¿no? Se llama Peakon, que me gusta mucho, al menos a mí. Otra métrica dentro de recursos humanos que también tiene que ver mucho que se conecta con el tema de métrica de reclutamiento y selección es el tema de la tasa de ausentismo, ¿sí? Recordemos que la tasa de ausentismo o el indicador de ausentismo, como lo podamos llamar, o absentismo, que lo dicen algunas compañías, es el número de ausencias injustificadas entre los días laborales esperados. Esto se multiplica por 100, ¿sí? Es básicamente cuando uno mide por qué la gente no está viniendo a trabajar. Ojo, las razones pueden ser diversas. Acá no entra el tema de que si tuve un accidente o si tengo licencia de paternidad o si estoy de vacaciones o si tuve algún evento puntual que de repente implica que tenga una justificación, ¿sí? Esto linkea muy bien con una métrica de estrategia o de atracción, porque acá ya estás midiendo qué tan eficiente ha sido tu proceso de selección también, ¿sí? Sobre todo en tema de industria. Esto ayuda mucho. Porque cuando tú llevas tasa de ausentismo, lo tienes que medir en base también a periodos de tiempo dentro de la compañía. Es algo que, por ejemplo, a mí me ayuda mucho. Una cosa es la tasa de ausentismo de la gente que tiene en menos de 3 meses y otra cosa es la tasa de ausentismo que la gente que tiene más de 1 año o más de 5 años dentro de la compañía, ¿sí? Es muy importante que uno también lo pueda estructurar por tema de tiempos. Eso es muy importante. Otra métrica dentro de recursos humanos que a mí me gusta mucho también, que linkea con temas de métricas de reclutamiento y selección, es la tasa de crecimiento que tú estás teniendo en tema de empleados, ¿sí? ¿A qué se refiere? Es básicamente qué tanto está creciendo tu cantidad de empleados y qué tanto se está reduciendo. ¿Cómo se trabaja esto? Sencillo, es el número de empleados en el punto B menos el número de empleados en el punto A y esto se divide entre el número de empleados en el punto A y esto se multiplica por 100. Es confuso, ¿no? Pero ya les pongo aquí un ejemplo como para que esto pueda quedar súper claro. Por ejemplo, si vamos a medir la tasa de crecimiento del 2022, yo necesito saber con cuántos empleados arranque el 2022, es decir, en enero del 2022, ¿sí? Imaginemos que son 210 personas. Y la cantidad que yo voy a cerrar en diciembre. ¿Que cuántos tenía? Pues imaginemos que son 345. Entonces, mi tasa de crecimiento, ¿cómo lo calculo? 345 menos 210 entre 210, porque es la gente que está arrancando en enero. Esto multiplico por 100. ¿Cuánto ha sido mi tasa de crecimiento? 64%. ¿Sí? Básicamente, me ayuda mucho para saber qué tanta estimación puedo tener en tema de procesos de reclutamiento y selección.
ayuda mucho también esta métrica. Ojo, las métricas de recursos humanos, y es algo que repito, no lo trabajan solas. Siempre traten de conectar uno con otro, porque te va a dar mayor alcance también de información o de alguna manera de plantear una estrategia mucho más integral, etcétera, que verlo solamente de manera individualizada, por decir así, ¿sí? Otra métrica que ayuda mucho y que pega directamente con estrategia de reclutamiento y selección es la tasa de rotación de empleados o el tema de turnover, que es un poco lo que nosotros llamamos, ¿sí? Esto es una métrica bastante transversal para cualquier compañía y es algo que se trabaja mucho, que es el número de salida de empleados entre empleados que están al inicio. Esto se multiplica por 100, ¿sí? Acá lo que yo les sugiero es que uno trabaja rotación voluntaria y rotación involuntaria, ¿no? O rotación por decisión de compañía o rotación decisión empleado. La rotación voluntaria tiene que ver cuando uno como empleado decide voluntariamente retirar de la empresa y es donde uno le pone foco, porque es decir, oye, pero ¿por qué tú decides irte de la empresa? Sí, es donde uno trabaja mucho el tema de las encuestas de salida o hace las interviews dependiendo un poco de los perfiles y quiere saber la razón por la cual se están yendo de la empresa, ¿sí? El otro es un tema de rotación, decisión, compañía, que a veces puede ser por tema de faltas graves, puede ser un poco el tema de outsourcing, porque de repente no está yendo muy bien los resultados de la empresa, implica toca hacer algún tipo de reestructuración, etcétera, ¿sí? Normalmente se ven los dos frentes, pero donde normalmente le ponen foco es cuando el empleado renuncia. ¿Qué les recomiendo acá? Que lo trabajen también por periodos de tiempo. Es diferente el turnover de una persona de un año, es diferente el turnover de 3 meses. Por ejemplo, yo hago el cruce en temas de la métrica de mi tiempo de contratación con el tema de turnover de la gente que tiene menos de 3 meses en la empresa. Para mí, un empleado que de alguna manera superó los 3 meses dentro de la compañía, mi proceso de selección está siendo efectivo hasta cierto punto. Si la persona se retira en menos de 3 meses, algo me falló dentro del proceso de contratación. Al menos es el enfoque que yo doy. Ojo, mucho depende de los perfiles que también uno maneja. En tema de proceso masivo, a veces lo reduzco a un tema de un mes. Esto mucho depende de cómo estés planteando tus indicadores, pero siempre crúzalos, no lo manejes de manera independiente, ¿sí? Como les digo, para ofrecer una imagen más completa de cómo está funcionando el tema de métricas, es muy importante hacer este cruce, ¿sí? En tema de turnover, por ejemplo, ayuda mucho el tema de performance, ayuda mucho el tema de reclutamiento. Los datos demográficos están ayudando, de dónde vienen, de qué site de repente tengo mayor movimiento, o qué gerencia está teniendo mayor turnover, etcétera, ¿sí? O en qué tiempo la gente se me está yendo de la compañía, etcétera. Pero son datos que de alguna manera van a complementar mucho la métrica que tú estás midiendo, ¿sí? Eso también es súper clave tenerlo en cuenta. Básicamente en tema de rotación de empleados es importante focalizar ciertos temas, ¿sí? Hay que ver qué empleados están yendo, como les decía, son los nuevos o son los antiguos los que se están yendo, por qué se están yendo, o son los nuevos empleados los que se van, que a mí me permite mucho medir efectividad del proceso. Si los empleados seniors se van también. Normalmente cuando uno tiene turnover dentro del personal hay muchas estrategias de retención de talento que uno también tiene que trabajar como para que la persona, sobre todo cuando es un talento que la compañía no quiere que se vaya, pues ofrecen muchas estrategias de retención, que también es un tema que hay que revisarlo. Pero el ejemplo más que yo les pongo acá es que crucen mucho el tema de las métricas como para tener este enfoque mucho más integral, ¿sí? Otro tema de métrica que nos ayuda mucho también dentro de recursos humanos, pues es el tema de promedios salariales, que también cruza mucho con tiempos de contratación y también incluye mucho el tema de turnover dentro de métrica, ¿sí? Pues el promedio de salario, básicamente la fórmula es sencilla, es la suma de salario de todos los miembros de un grupo específico, es decir, no sé, la categoría de todos los jefes que yo pueda tener entre el número total del grupo que ocupan esos puestos. Esto se multiplica por 100 y te sale netamente la tendencia. Esto te puede ayudar básicamente para, sobre todo, manejar rangos salariales cuando uno va a establecer las estrategias de atracción de talento. Es decir, Girasol, voy a traer jefes de tal,
más o menos qué rango salarial tengo que manejar, como para que tu promedio interno de alguna manera no se afecte y estés controlando bien el tema salarial. Sí, ojo, que hay que tener sí una política de estructura salarial y todo lo demás, pero es algo que puede ayudar mucho para plantear de repente algún salario diferenciador, etcétera. ¿Sí? Es importante también que cuando uno hace estrategia de atracción de talento, sepas un poquito cómo se está moviendo el tema de los salarios mínimos. ¿Por qué? Porque hay compañías donde uno paga por encima del salario mínimo, sobre todo cuando uno trabaja puestos operativos. Ojo, esto mucho depende de tu estrategia de reclutamiento, tamaño de compañía, cultura de la empresa, etcétera, ¿sí? En mi experiencia, por ejemplo, funciona mucho cuando uno paga por encima del promedio que pueda tener país, ¿sí? En Perú ahorita nosotros más o menos estamos en 1025, pero si yo soy realmente honesta para el tema de industria donde yo trabajo, por ejemplo, ese no es un salario muy atractivo, porque digamos que la industria del frente te paga 10 o 15% más, entonces no voy a poder ser atractivo mucho de repente para esas posiciones, ¿no? Entonces tienes que trabajar mucho ese tipo de comparativos que uno pueda tener. Entonces, hacer un poco de research a nivel global o con competencia directa ayuda mucho también, ¿sí? Ese es un tema estadística que yo tengo del 2023, que está hasta octubre, si no me equivoco, por ahí que hubo alguna variación. Estos son un poco los salarios más altos a nivel mundo, que por ejemplo el que ranquea acá es Luxemburgo, que son $2.140, que es un poco el salario mínimo que uno trabaja, pero ojo, una cosa es ganar $2.000 en Perú, sí, y otra cosa es ganar $2.000 en Luxemburgo. Lo digo por un poco los precios que se maneja o el estilo de vida que uno tiene. Uno gana en soles y gasta en soles, uno gana en euros y tiene que gastar también en euros. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, ¿sí? Sobre todo cuando uno trabaja el tema de mobilities. Hay otra métrica que a mí me funciona mucho, que tiene que ver mucho qué tan atractivo está siendo salarialmente. Esto es qué tan bien estás pagando tú como empleador, ¿sí? Que básicamente es el salario actual menos el rango mínimo, entre el rango máximo menos el rango mínimo, que es un poco compleja la fórmula, que ahorita les voy a dar un poco el ejemplo. Que esto también me cruza mucho con métrica de estrategia de reclutamiento y selección, porque te permite de alguna manera decir a la persona que te está requiriendo la vacante, que a veces me ha pasado a mí, me entró Girasol, ¿sabes qué? Estamos pagando muy poquito para el puesto que tenemos, entonces necesito ver algún tipo de incremento. Entonces, este ratio de acá ayuda mucho a saber eso. ¿A qué nos referimos básicamente? Es identificar los valores mínimos de una posición con el tema digamos, los niveles máximos, ¿sí? Luego restamos el rango mínimo y luego finalmente dividimos esta cifra por la diferencia. ¿A qué me refiero? Que yo les paso esto por acá. Básicamente es esto, ¿sí? Yo puedo tener un rango mínimo de ingresos anuales de 45.000, un rango máximo de 60.000, pero mi medio es 52.000, ¿sí? Entonces quiere decir que yo estoy pagando básicamente a ese nivel, ¿sí? Entonces, ¿cuánto esté el rango de penetración que yo voy a tener? Puede ser 50, 60 o 100%. Esto mucho depende de cómo lo establezcamos. Básicamente a eso se refiere la métrica. Es algo que se utiliza mucho en tema de compensaciones, pero que uno como reclutador especialista de talento también tiene que manejar un poco, sobre todo cuando va a plantear incrementos salariales para poder atraer al mejor talento a la organización, ¿sí? Esto es un poco un estudio remunerativo que hubo acá en Perú para ver un poquito cómo se está pagando dentro del mercado, ¿sí? ¿Qué es importante tener en cuenta, chicos? Ya que estamos con la hora al nivel. Más del 80% de las compañías, no solamente en Perú, sino también a nivel mundo, pues ya el tema de la inteligencia artificial ha venido para hacer formar parte un poquito de la estrategia de recursos humanos. Y es algo que estamos utilizando también, ¿sí? La otra tendencia que nosotros estamos teniendo mucho como estrategia de reclutamiento o ya como estrategia de recursos humanos también, es mucho incluir el lenguaje de diversidad, equidad e inclusión. Sí, esto ya es parte de.
Y si no, todavía uno no lo mete dentro de la estrategia de recursos humanos, esto también tiene que ser estrategia de negocio, ¿sí? Eso es muy importante. Ojo, que el tema de las métricas que nosotros vamos a utilizar o de lo que yo les estoy mostrando, mucho va a tema asociado al tema del rubro, tamaño y la estrategia competitiva que tiene cada empresa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque no todas las métricas funcionan para todos, ¿sí? Y finalmente, recordemos que las formas que uno recopila datos cuando va a trabajar el tema de métricas, hay que tener mucho histórico, mucha estadística también, ¿sí? Si tú, por ejemplo, en tu compañía no tienes ninguna métrica, haz el corte desde ahora, 0, y agarra un poco histórico de repente de 3, 6 meses para atrás, como para que más o menos puedas tener cierta tendencia, ¿sí? A veces encuestas sencillas dentro de los empleados te pueden complementar mucho el tema de las métricas que uno trabaja dentro de recursos humanos, ¿sí? Como el caso, por ejemplo, de las encuestas de salida, etcétera, ¿sí? Algo muy importante de métrica, a veces dentro de recursos humanos, esto mucho depende de qué tan posicionado esté el área dentro de las compañías, te pueden decir, oye, recursos humanos al final no aporta, ¿sí? Porque es muy especulativo. La métrica no, la métrica te quita muchos niveles de especulación porque ya estás mostrando un número, estás mostrando realidad, ¿sí? Eso es muy importante. Como les decía, la mejor forma de utilizar métrica para mí es verlo de manera transversal. Trabaja en un dashboard integral. Es mejor si uno presenta métricas de recursos humanos como un dashboard, es decir, míralo de manera integral. Elige las métricas que de repente van a causar mayor impacto dentro del comité o cuando tú hagas la presentación o hasta cuando tú eres reclutador o atracción de talento y te piden tus métricas. Siempre agarra y compara algo que tú puedas cruzar para que me puedas dar una visión integral un poquito de la estrategia de atracción de talento que tú estás manejando. Esa es la mejor sugerencia que yo les puedo dar. No muestren algo suelto, siempre tratan de colocar 1 o 2 métricas que puedan conectar con lo que tú realmente estás midiendo de tu proceso. Eso ayuda mucho también. En conclusión, los datos son precisos, ¿sí? Los datos que nosotros trabajamos con recursos humanos son fácilmente manipulables, sí. Mientras más control tengamos a nivel software, ayuda mucho el tema de manejar índices de error que yo pueda tener, sí. Para mí, el éxito de una estrategia de recursos humanos tiene que ver mucho cómo están las métricas, ¿sí? Pero no solamente la métrica real, sino la métrica que tú estás teniendo como target, porque sí o sí te tienes que comparar. Es decir, yo puedo tener un turnover real de repente anual del 20%, pero ¿cuál es el estándar o cuál es la línea que te tienes que trazar para poder medirte? ¿Sí? Es decir, girasol. Lo que busca la compañía es no exceder el 25% de rotación de personal voluntaria. Ah, perfecto, esa es mi target. ¿Cuál es mi realidad? Es esta, ¿sí? Uno siempre tiene que buscar mucho el tema del comparativo, no solamente un indicador suelto o una métrica suelta, por decir así. El tema de tecnología ha venido mucho para quedarse y es algo que ya somos y no podemos escapar mucho de eso. Entonces es algo que uno tiene que incorporar mucho cuando trabaja, ya sea estrategia de atracción, o sea que tú trabajes métrica, ayuda mucho porque esto te facilita mucho el manejo. Por ejemplo, el tema del BI, que es una herramienta gratuita, te ayuda para que te puedas montar un dashboard de recursos humanos bastante atractivo, visible, al tema de imagen, al tema de manejo de información, que también para mí, por ejemplo, es mucho más efectivo que un tema de tablero de Excel. Pero ojo, eso depende de qué tan maduro está tu compañía, qué tan maduro está el equipo de recursos humanos que tú tienes. Porque si tú vas a implementar recién métricas de recursos humanos, el Excel ayuda mucho. Tablas sencillas que tú puedas trabajar o gráficos perfectamente. Pero como un 2.0 puedes migrar a BI si es que no tienes un software propiamente de recursos humanos que te puede dar de repente los dashboards ya bien puestos, ¿sí? Eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Bueno, eso es, chicos. Yo no sé si la información ha sido completa, espero que sí. Cualquier duda o inquietud que puedan tener, pues yo encantada un poquito de resolver. No sé si alguien más tiene alguna duda o algo adicional, porque creo que ya les robé 5 minutos de la presentación. Sí, licenciada, podríamos seguir hasta las 9.
Perdón, aquí. Yo por mí encantada, en serio. Me encanta mucho hablar de temas de recursos humanos. Es lo más bonito que existe, si son personas y hacer que sean exitosos dentro de la organización, porque de eso depende el éxito de una empresa. Para mí es el desafío más emocionante que tengo, ¿no? Sí, muchas gracias por la excelente explicación que nos ha dado. Mi pregunta va al tema del ratio del ausentismo. Ajá. En este tema podría incluirse el tema de las licencias autorizadas, también podría incluirse el tema de las vacaciones o únicamente aquellas donde no están notificadas. Porque a veces, bueno, como usted dice, depende mucho de la cultura, ¿verdad? O de la persona que está como pidiéndolo, porque a veces, desde mi punto de vista, no deberían incluirse, sino únicamente aquellas donde no hay una justificación, pero he visto que hay personas que piden que incluyan el tema de las vacaciones y las licencias autorizadas. Esa es mi duda con el tema del ratio del ausentismo. Pero mi otra duda es el tema de la estrategia de retención tiene que ver mucho con la propuesta de valor y la experiencia del empleado. Ese sería uno. Y la última, licenciada. Mira, a mí, yo tengo un tema un poco especial con las métricas, porque me cuesta un poco el tema de la interpretación. Y cuando tomo los datos, por ejemplo, a veces digo, bueno, ¿qué va primero? ¿Qué número va antes? ¿El mayor o el menor? Y cuando me arroja un porcentaje, a veces toman la diferencia del porcentaje y a veces toman el total del porcentaje. Entonces, como verá, me cuesta un poquito el tema de la interpretación. ¿Qué recomendación puede darme para como poder tener un poquito más de claridad en ese tema? Gracias. Ok. A ver, en la primera pregunta que tú me hablas mucho del absentismo, ¿a mí qué me funciona? Yo siempre manejo la rotación injustificada, ¿sí? Porque realmente lo que yo les digo a los líderes son las ausencias que la gente realmente no quiere venir a trabajar, ¿sí? O tiene algún problema porque no presentan ningún tipo de justificación y este es el porcentaje de absentismo que estamos teniendo, ¿no? Por áreas o por managers, eso es un poco mucho, depende de cómo está estructurada la compañía. La otra información, Blanca, te puede servir para poder estimar contratación adicional, sobre todo, por ejemplo, esto mucho depende de cómo manejas mucho el tema de tu estructura o de tu headcount, ¿sí? Por ejemplo, yo trabajo mucho el tema de coste laboral y controlo mucho el tema de coste de estructura. Por ejemplo, en producción, en una línea, tú puedes decir, mira, en esta línea son 10 personas las que deben venir a trabajar, ¿sí? Pero mi indicador de absentismo me dice que en promedio va a faltar una persona por semana, ¿sí? Digamos que esos son por faltas injustificadas. Pero adicionalmente yo tengo que sacar a la gente de vacaciones y veo que la gente está teniendo mucha licencia médica o está teniendo cierta incapacidad, ¿sí? Entonces me está sumando de repente una persona más. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Muestro esas dos. Una, por un tema de que tengo que controlar y reducir un poquito el índice de absentismo, descubriendo un poco los motivos de falta. Y lo otro es estimar de que pueda incluir una persona más dentro del headcount. ¿Por qué? Porque tengo que cumplir por norma el tema de vacaciones. El tema de los accidentes los tengo que cubrir, que para mí ya es como que un reclutamiento proactivo. Porque a los líderes tú les tienes que dar a entender y decirles, mira, hay un absentismo injustificado que es este, pero hay otro el justificado que son por vacaciones, por tema de descansos médicos o el tema de incapacidades, porque es algo que tú no puedes controlar, pero si lo empiezas a medir, le puedes estimar y puedes decir, quieras o no quieras, necesito siempre tener una persona como para que tu línea siempre esté completa y no te afecte mucho el tema de productividad. Al menos yo lo he trabajado así, pero con objetivos diferentes, ¿sí? A veces te quieren pedir eso porque dentro de las líneas, cuando una persona no falta, sobre todo esto en producción, afecta mucho, ¿sí? Licenciada, pero esto no hace que incremente el costo y el presupuesto en el headcount. No, depende un poco cómo tú lo costes, porque recuerda que de las vacaciones es algo que uno estima, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú tienes que controlar a la par.
Por ejemplo, yo tenía una persona sí o sí adicional por tema de vacaciones. Claro, se complementaba el costo porque la persona se iba de vacaciones y esta persona entraba, ¿sí? Y era alguien que rotaba mucho dentro de, o sea, era como que el que te cubría las vacaciones de todo. Entonces, tienes un costo adicional, sí, pero si la línea no puede funcionar con 9 personas, necesitas una 10ª persona, porque la otra tiene que ir a hacer vacaciones. Es un costo que ya está establecido dentro de tu headcount. Ojo, esto depende mucho de cómo está establecido tus líneas de producción o tu tema de headcount, como tú lo dices, ¿sí? Porque para mí es girasol, mi línea funciona con 10 personas. Ok, pero recuerda que de esas 10 personas, una persona tiene que ir de vacaciones, porque esto está ligado mucho al tema del plan vacacional que yo tengo y lo tengo que poner porque eso también es costo, ¿sí? Si ellos te dicen, no, girasol, con 9 me funciona la línea, perfectamente, no hay ningún problema con eso, ¿sí? Mucho depende cómo manejes mucho el tema del headcount line. En tema de retención, efectivamente, el tema de la propuesta de valor y el tema de la experiencia, pues son los 2 pilares para manejar mucho la estrategia de retención o la estrategia de atracción de talento que uno tiene dentro de la compañía. Y lo tercero, en tema de interpretaciones y porcentajes, para mí ayuda mucho el tema de los históricos, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la rotación de personal, ¿sí? Si, por ejemplo, para diciembre, si uno mira un poquito para atrás cómo está, tú puedes mostrar el 10% o el 15% del área o a nivel general, etcétera. Esto mucho depende para qué estás haciendo la interpretación, ¿sí? Si es para presentar el dashboard dentro del comité y responder a la pregunta, oye, ¿cómo ha estado la rotación de personal en el año? ¿Sí? Tú tienes que sacar un promedio y decir, mi promedio general es 25%, ¿sí? Que, por ejemplo, y la interpretación más específica es decir, pero el área que tiene mucha más rotación de personal es el área, no sé, el área de logística, pero ojo, el área de logística de repente solo tiene 10 personas y el área de producción tiene 100. Entonces, tienes que ver un poquito cómo interpretas y cómo muestras también esos resultados, ¿sí? Porque al final la métrica es eso, realidad con target. O sea, a mí me gusta mucho trabajar eso, como te digo. Es como que uno plantea y dice, bueno, a nivel inicio de año, cada trimestre que hacemos calibración, establecimos que nuestro turnover iba a ser 20%, pero al tercer mes de repente en promedio ya estoy en 10%. Entonces mi estimación es que ese target lo voy a superar, ¿sí? Tiene que ver mucho con esos comparativos. Mi sugerencia, maneja siempre target. Ok, no sé si con eso resolví las preguntas, Blanca. Sí, sí, muchas gracias, Alicia. Vale, muchas gracias, Blanca, cuando quieras. A ver, Yasmin, me dices, en recursos humanos, ajá. Sí, Yasmin, efectivamente. No, el challenge que uno tiene, ojo, mucho depende del rubro de la empresa. Para mí el challenge es que recursos humanos tiene que ser un partnership de la estrategia de negocio, o sea el dueño de la compañía o sea el comité de la compañía, tienen que ver a recursos humanos como que es alguien que plantea la estrategia de gestionar personas exitosas, que van a ser exitosas la compañía. Para mí es eso. Si uno no posiciona el área como tal, no te van a ver más que como el área que necesita dotar de personal de repente a la compañía y que no da más valor agregado que ese, ¿sí? Pero ese es el challenge. Si te gusta mucho el tema de Human Resources o el tema de gestión de personas, pues ayuda mucho eso, ¿sí? Muchas Listo. gracias. No, encantada, Yasmin. Me gusta mucho que de repente quieras incursionar. No, uno puede incursionar en el área de recursos humanos. La clave es que te guste mucho gestión de personas. Para mí es eso. Si te gusta mucho gestionar con personas y desarrollarlas, pues recursos humanos es tu área. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por toda la información. No, encantada, Yasmin. Muchas gracias a ustedes por el tiempo. Muchas gracias por sus preguntas también. Y bueno, espero que haya podido aportar un poquito. Así que lo que necesiten, pues ahí están mis datos. Yo puedo aceptar un poco el tema de LinkedIn, pero déjenme un mensajito diciéndome, Girasol, llevé el curso contigo en el tema de ITEC y puedo aceptar. Porque si no, me causa un poquito de desconfianza.
Ok, muchas gracias chicos. Buenas noches. Les aprovecho y les deseo felices fiestas también. Pasen bonitas Navidades, un lindo inicio de año también, en compañía con las personas que ustedes puedan adorar más. Y les deseo pues los mejores éxitos. Y nos vemos el próximo año. Así que encantada de conocerlos, aunque sea solo por nombre. Listo, muchísimas gracias chicos, buenas noches. Randy, yo no sé si me retiro o tú tienes algún tema pendiente conmigo. No, yo creo que ya terminamos el curso, lo hemos avanzado pues un poco a la carrera, pero perfecto, porque los chicos han estado muy pendientes y están realmente satisfechos. De haber faltado algo, lo hubiesen dicho, pero está todo ok. Muy bien. Muchas gracias. Lo Entonces, único, buenas noches Randy, felices fiestas también para ti. Ya los dejo. muy bien. Igual le escribo más tardecito al interno, ¿está bien? Sí, sí, claro que sí. Ya te paso el tema pendiente que te tengo que enviar también. Ya, listo, Cuídense, perfecto. chicos. Muy Hasta bien. luego. Muchísimas gracias.